La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Entre las ciencias del hombre, las más ilusorias son aquellas que prometen descubrir en el aislamiento un solo sector de las realidades, economía por una parte, mentalidades por otra. Como si todos los sectores no fuesen siempre interdependientes. Pierre Vilar, historiador francés. La historia económica de Argentina es una de las más estudiadas y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, hoy aquí en la cátedra intentaremos dilucidarlo. En principio podemos decir que su peculiar condición de haber sido un país que experimentó un avanzado desarrollo económico durante el siglo pasado, es decir, el siglo XX, es una de las condiciones por las cuales se vuelve objeto de estudio, pero más porque posteriormente experimentó una reversión, es decir, veníamos muy bien y sin embargo en algún momento de nuestra historia eso se frenó y comenzó a ir hacia atrás. También podemos decir que la Argentina posee el mayor índice de desarrollo humano de Latinoamérica, un avanzado nivel de desarrollo científico y tecnológico, una industria cultural propia, una población altamente alfabetizada, y también podemos decir que hasta 2015 ostentaba el salario medio con el poder adquisitivo más alto del subcontinente. Es un país maravilloso, la Argentina. Es un país que tiene grandes ventajas comparativas en el campo de la agricultura, ya que, bueno, todos saben, es un país dotado de gran cantidad de suelos fértiles, esto de tiras una semilla y crece en cualquier parte. Tenemos una historia, por supuesto, de país agroexportador y sin embargo llegamos a estos días con una marcada diferencia entre nosotros, con grandes crisis financieras, con una economía que se padece. Por eso, para charlar de la situación justamente de nuestra sociedad y de nuestra economía, es que recibimos aquí en el estudio el profesor de Historia Horacio Mosquera. Él es profesor de Historia Social Latinoamericana en la carrera de Sociología aquí en la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días, bienvenido a la radio de la universidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes y espero que tengan un buen domingo. ¿Vos creés que la Argentina llegó al objetivo de independencia que se fijaron nuestros próceres? Bueno, es una pregunta, por supuesto, no fácil, porque creo que al ser tan dinámica la vida mundial, la vida del hombre, de la mujer, de la sociedad, creo que permanentemente se reactualiza cuál serían los contenidos, los alcances de esa independencia. Quizás no todos también podrían ponerse de acuerdo en cuanto a que de qué se trata justamente la independencia. Para algunos con que formalmente estemos nuestras instituciones se representen en la formalidad, bueno, ya significa tener la independencia deseada. Pero hay otros que, y creo que a los próceres que remitimos, están buscando algo que tenga una mayor autonomía, o sea que el país pueda expresarse autónomamente en el concierto internacional y además disponer de sus recursos, disponer, digamos, de su propia potencialidad, también en una forma independiente. Y esto creo que todavía es un camino que a la Argentina nos queda mucho para construir por delante. ¿Se puede construir una independencia total? Digo, por el contexto histórico y por el lugar que ocupamos dentro del planeta Tierra, ¿no? Sí, hoy no sé si hay algún país que puede tener una independencia, o sea, que signifique no consultar a nadie nada. Creo que no. Hoy con el mundo globalizado esto ya se convierte en interdependientes. Yo creo que todos, y ya desde antes del mundo globalizado, desde mucho antes, e inclusive los países más poderosos de la Tierra tienen toda una agenda de consultas de sus propias decisiones. Por supuesto que el poder o la audacia que cada uno tenga hace que
lo puede hacer todavía más inconsulto o buscar, creo yo que sería lo positivo este momento, una forma de cooperación internacional en lo cual todos nos mantengamos en un pie de igualdad, ¿no? Uh-huh. Y pues eso se empieza por casa, o sea, que el país pueda acostumbrarse, digamos, a vivir de esa manera, que aparte nosotros en la región también practiquemos eso. Creo que la primera integración viene por la región y la región tiene también que ir ganando autonomía frente a aquellos países que en la medida que han intentado colonizar o a través de quizás de formas económicas o otro tipo de explotaciones, intentan incidir permanentemente en la vida de nuestro país. Cuando uno habla de independencia, automáticamente piensa en esa independencia de gobierno y la independencia económica. Me parece que esos son los dos ítems que uno piensa cuando alguien te dice la palabra independencia. La independencia de gobierno, yo creo que en los últimos tiempos se logró en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa con la independencia económica? Y hoy nosotros, vos, mira, justamente con respecto a eso que me decís, en el año 1947, el presidente entonces de la República, Juan Domingo Perón, proclama la independencia económica, hablando justamente de esto. Y eso tenía que ver con lo que era la compra de los ferrocarriles, por la simbología que los ferrocarriles tenían en esta trama justamente construida con Gran Bretaña de dependencia económica. A través de esos ferrocarriles, un poco Raúl Escalabrino Ortiz tiene también más de un libro escrito sobre este tema, era que justamente Gran Bretaña, con sus empresas, transportaba y llevaba fuera del país las riquezas, ya sean del suelo o la producción, digamos, de la Argentina de ese momento. Es decir, que es una idea que viene de hace tiempo, y es una idea, claro, es una idea que esa compra de alguna manera podía significar un grado de autonomía mucho más importante. El proyecto de ese momento reforzaba todas esas ideas de autonomía, y sobre todo también buscarla en el aspecto económico, porque si no está complementada la soberanía política con la independencia económica, se corre el riesgo de que esa independencia, como decías vos, política, empiece a ser una ficción, ¿no? Y empecemos a tener gobernantes que en el fondo no sean más que ¿cómo podría decir?, representantes de ese poder económico extranjero o nacional, no importa, en la medida que no sea, digamos, ese poder no intente construir una vida mejor para todos los argentinos o una mayor autonomía para el país. ¿Cuál es para vos la trama de la historia económica de la Argentina? Nosotros tuvimos una vida colonial que estaba marcada por el monopolio, es decir, España ejercía un monopolio de fronteras cerradas, y para esta parte, especialmente para Buenos Aires, ¿no?, para este rincón, se fortalece mucho la actividad del contrabando. Entonces, de alguna forma, independizarse de España era también romper con esta protección, con este monopolio que ejercía comercialmente. Y una de las potencias que en ese momento, primero estaba muy herida por lo que España le había hecho en cuanto a la independencia de Estados Unidos, previamente, y después porque quería expandir sus mercados, era Gran Bretaña. Tuvimos un interregno o un proyecto fuerte en este aspecto independentista con la Confederación Argentina y Juan Manuel de Rosas, y tuvimos hasta algunos intentos, digamos, de una industrialización acorde a los tiempos.
pero a partir de 1852 se instala un liberalismo muy complementario de la actividad económica británica y se empieza entonces a intentar esta complementariedad que termina siendo en algún aspecto desigual, no solo para Argentina, sino toda para América Latina. Eso te iba a decir, un liberalismo que se instala no solamente acá, sino en toda la región. Me atrevería a decir que en gran parte de Europa también. Sí, bueno, no, en Europa están debatiendo todavía, porque depende del país. Algunos países justamente intentan como cerrarse para proteger su crecimiento industrial, interno, ¿no? Claro, porque estamos en pleno momento de la revolución industrial. Gran Bretaña tiene una práctica liberal efectiva, es distinto a la práctica que va a hacer Estados Unidos, inclusive, porque Estados Unidos tiene como un discurso liberal, pero después tiene un proteccionismo bastante alto. Cuando fue, por ejemplo, que intervino, y aparte este es el momento justamente, vamos a suponer 1898, donde Cuba está luchando por su independencia, 1895 comienza esa guerra, Estados Unidos interviene con una excusa ficticia en esa guerra contra España y le quita Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Y qué sucedía? Bueno, que muchas de las empresas estadounidenses ya producían azúcar en Cuba y se la vendían a los Estados Unidos, lo que genera la protesta de muchos productores de azúcar estadounidenses porque se veían perjudicados, a su entender, por el precio del azúcar cubano. Y entonces hicieron todo un lobby y una protesta frente a su gobierno que inmediatamente limitó la cantidad de lo que se podía importar. O sea, no era libre, como vemos hoy en día, con un montón de productos argentinos que Estados Unidos le pone una barrera. En ese momento Inglaterra practicaba un liberalismo que justamente no tenía esta característica de dejar pasar, dejar hacer. Uh-huh. Y Argentina pretendía imitarla en un montón de cosas. Y de esa manera construyó una gran vulnerabilidad económica, porque cualquier cosa que sucedía en el mundo impactaba inmediatamente por esta falta de protección en la economía argentina. Y eso sucede hasta la década del 30, en que este crack que se produce en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, la crisis del 30. Claro. Digamos que Argentina ya no puede practicar esto y Gran Bretaña tampoco, uh-huh. Y empiezan a haber algunas medidas proteccionistas o de pequeña intervención del Estado en la economía. Quizá para los 40 el peronismo representa otra cosa, porque ya todo eso empieza a ser planificado desde el Estado, uh-huh. No está el libre albedrío, digamos, de si la producción industrial va a crecer, sino que el Estado interviene en la economía y va a tratar de estimularla. Y es así que, bueno, muchas industrias básicas para el país empiezan a crecer justamente en esa época. Tienen, claro, por supuesto, la protesta de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, entre otras cosas porque se ponen límites a lo que se podía girar las ganancias que esas empresas estadounidenses o británicas tenían y que podían girar a su país. Algo que se replica muchos años después durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? También, o sea, también, sí, hoy en día de lo que pasaba en esa época. Claro. Y ahora nuevamente volvemos a tener un sistema más liberal en ese sentido, menos proteccionista, más amigo de las importaciones. Sí, y además porque uno de los grandes temas que hay que encontrar algún tipo de solución es la fuga de capitales de la Argentina. O sea, el país es bueno para hacer el dinero, pero no les parece tan bueno para dejarlo. Entonces ahí tenemos un serio problema, porque en la medida que no se le pueda pegar la vuelta a esa fuga de dinero, los argentinos con nuestro trabajo vivimos también de alguna forma, digamos, ¿no?, produciendo una riqueza que se disfruta en otros lugares. ¿Y qué crees vos que habría que hacer en ese caso? ¿Por qué no se puede encontrar la llave para evitar que eso suceda? Porque está muy bien que los inversores vengan a este país, que hagan sus empresas, que den trabajo, pero que también dejen aquí parte de esas ganancias,
por supuesto, en infraestructura, en otras inversiones. Claro. Sí, yo creo que es una voluntad política que no depende solo del gobierno. El gobierno es fundamental que se lo proponga y que tenga una política. ¿Y de qué depende si no solamente? Creo que tiene que ver también con toda la situación de poder, ¿no? Con los grupos de poder y con las prácticas que se han estimulado en los últimos 30, 40 años. Es decir, en la medida que para algunos la Argentina les parece, con esta crisis cíclica, insegura, y otros porque hacen de eso su gran beneficio. Entonces el sacar el dinero de acá para muchos grupos, grandes grupos económicos, también les representa un beneficio interesante que no están dispuestos a cederlo. Entonces, digamos, ahí se mezclan varias cosas, porque ahí a su vez Argentina, digamos, estimula una inversión especulativa, ¿no? Una inversión bancaria. La famosa bicicleta, ¿no? La famosa bicicleta. Claro. Eso pasó con el último blanqueo, digo, ingresó mucho dinero, pero no ingresó directamente a la actividad. ¿Qué es lo que hace falta? Más transparencia, más seguridad, ¿qué es lo que hace falta? Porque al común de la gente no le cierra, no se entiende. Sí, no, la verdad es que no podría decir, porque eso sería prácticamente como tener algunas posibles medidas. Uh-huh. Y creo que hay, en ese sentido, especialistas que tienen cosas más concretas para ofrecer. En lo político me parece que sí tener una voluntad de poder ser soberano, como estabas hablando vos antes, en cuanto a la riqueza que nosotros producimos. Hablando de riquezas, vamos a hablar ahora, cuando volvamos de escuchar este tema musical, quiero hablar de las retenciones y de las mineras, un tema que realmente es muy importante y un tema en el que parece menor a veces, es demasiado relevante y muy poco entendido. Ahora, si les parece bien, de la mano de Leandro Sala, nuestro operador, compañero de toda la vida aquí en la cátedra, vamos a escuchar buena música. Seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires con el profesor de Historia, Horacio Mosquera. Hablábamos antes de escuchar buena música sobre la minería, ¿no? Y esto de haberle quitado las retenciones a esa actividad, y mi pregunta es si el Estado no puede quedarse con esa renta para distribuirla, entonces ¿qué política habría que implementar? Yo creo que es muy importante que todas las actividades que producen una riqueza en la Argentina dejen algo a la cerca del Estado. Los que favorecen la idea de quitarle las retenciones a las empresas mineras plantean que ya de por sí esa actividad genera un movimiento económico importante en las regiones donde está. Pero evidentemente esto, frente a la cantidad de riqueza, digamos, que la minería genera, es prácticamente insignificante en cuanto a lo que país respecta. No digo que para la provincia no sea importante. Igualmente, probablemente ahora estemos también frente a algunas explotaciones del suelo, como por ejemplo va a ser el litio, que tiene otras características y que también promete desarrollar económicamente muy fuerte las zonas en los cuales esto se encuentre. Ahora bien, esa cantidad de dinero era muy importante para el funcionamiento de la economía argentina y es algo que hoy no tenemos. Entonces, ¿con qué se lo puede reemplazar? Para muchos hoy lo están reemplazando tomando deuda permanentemente. Hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, si no tengo mal entendido, esta idea del gobierno de tener una deuda a 100 años, uh-huh. Lo cual, para el lado de la independencia que vos planteabas al comienzo del programa, no va. No, son 100 años más de estar. No, eso me hace acordar, claro, en 1822 Argentina tomó un crédito con la Baring Brothers que lo terminó de pagar apenas comenzado el siglo XX. Entonces, bueno, habría que, es una de las cosas que creo que indudablemente hay que revertir. Sí, de alguna manera tiene que existir
un mecanismo por el cual las empresas mineras contribuyan también al esfuerzo dentro de la Argentina. ¿Crees que es utópico pensar que un gobierno soberano, políticamente soberano, podría tener los recursos naturales del país bajo su ala, es decir, que fuesen todos estatales y no tuviéramos la necesidad de depender de mineras extranjeras como la Barrick Gold? No sé si tiene, a ver, ahí ¿podría hacer eso? ¿Se podría yo creo que llegar a...? se podría hacer, pero tendría, al país le saldría mucho dinero. Es decir, pero también la ganancia sería toda para el país. Bueno, eso sería justamente, necesitaríamos por lo menos una decisión como pueblo de decir, queremos tener empresas mineras y por lo tanto vamos a hacer el esfuerzo de destinar esta cantidad de dinero ahí. O por lo menos la mayoría de las acciones de cada una de las empresas, ¿no? Ahora, si queremos comprar las empresas mineras y después todos queremos irnos de vacaciones a todos lados, y después que todos queremos hacer también todo, como pasa muy frecuentemente en la Argentina, ¿no? Genera después, claro, un conflicto social importante. Entonces, a mí no me parece mal. A ver, está buena la idea de recuperar esta soberanía de los recursos naturales, pero creo que le falta una madurez a la sociedad argentina como para entender también que ese esfuerzo que hoy hace uno tiene que ver con que las próximas generaciones y el país pueda ser más poderoso en los próximos años. Yo veo a la gente viviendo muy el presente, a cada uno, como para... No veo este planteo en la sociedad. Vos hablas de una sociedad un poco más egoísta. Y yo veo una sociedad que mira el hoy. El individuo, digamos, primero le cuesta mirarse en sociedad y después le cuesta bastante mirar hacia la próxima generación. ¿Y vos no crees que eso tiene que ver? Entonces, ¿por qué tengo que dejar de disfrutar, no sé, mi viaje a tal lado para que mi hijo, digamos, pueda estar mejor? Digamos, es una pregunta... ¿Pero no crees que eso tiene que ver con que tantas veces nos han timado, de alguna manera, para decirlo de una forma más tranquila, que entonces, claro, uno dice, no, mira, lo disfruto hoy porque todo el esfuerzo que yo haga no le va a llegar a las futuras generaciones, porque va a haber una determinada cantidad de vivos en el medio que se la van a llevar. Y entonces también me parece que podría pasar por ahí la decisión de no ser solidarios con nosotros mismos, ¿o no? Sí, yo creo que eso me parece que es algo que siempre nos quedó, ¿no? De una desconfianza hacia toda la élite dirigente, no solamente la política. ¿Hubo alguna vez en la Argentina una élite de dirigentes que no haya defraudado al pueblo? No sé, no. Es una pregunta que como profesor de historia no la puedo responder, porque me parece que tiene que ver eso con la expectativa que tenía en ese momento ese pueblo, esa sociedad, ¿no? Y la verdad no podría responder por ellos, ¿viste? Lo que podría responder sería en cuanto a mi propia mirada, en todo caso, pero sería como tomar una voz prestada. Y entonces, bueno... Pero hubo tiempo de bonanzas en este país, hubo tiempos en los que la nación estuvo mucho más libre, en todo caso, del yugo de las deudas externas, de los problemas internos, de la desconfianza dentro del seno de la sociedad para con los políticos. Sí, la Argentina como país tuvo ciclos realmente espléndidos, y se lo puede ver inclusive con respecto a cosas del pasado, ¿no? Lugares por donde uno camina o viaja y se da cuenta que hubo un ciclo económico que en ese momento fue muy beneficioso. Y entonces no siempre quizás pudo haber sido aprovechado por el conjunto de la población, ¿no? No me quiero meter puntualmente a decir este sí, este no, este sí, este no, porque bueno, me parece que voy a terminar, digamos, en función del tiempo y de la dinámica del programa de radio, un poco extraviándome. Entonces me parece que bueno, cada uno tiene con respecto a eso su memoria, su propia forma de ir indagando esas cosas. Te traigo al presente nuevamente y vamos a hablar de... Bueno, presente es una forma de decir, porque
el modelo agroexportador es una frase que yo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, ¿no? Uh-huh. ¿Vos creés que este modelo agroexportador ha sido beneficioso para el país? A mí me parece, primero, que se instaló con posterioridad, como saldo de la guerra civil del siglo XIX, que fue un siglo muy sangriento para América Latina, para la Argentina, y tanto estas ideas liberales como este país agroexportador tuvo que correr mucha sangre para que lograran imponerse. Y a partir de ahí me da, digamos, la impresión, por lo que uno, aparte, genera una matriz cultural, ¿no? La Argentina, el liberalismo primero es una utopía muy fuerte hoy en día, y lo fue también en el pasado, ¿no? Esta idea de la propia realización sin depender de nadie, pareciera. Uh-huh. Como si todo fuera perfecto y solo dependiera de nosotros. De mí mismo, externo, ni claro, de nosotros, de claro, mí mismo. De uno mismo. De uno mismo. Claro, y lo externo no influiría, digamos. Y la sociedad no nos acompaña. Entonces, esto, digamos, se transmitió muchísimo cuando comenzaba el siglo XX en Argentina, y bueno, se le dio como una característica de la nacionalidad, una identidad, ¿no? Esta Argentina blanca, esta Argentina, digamos, vinculada a Europa, en su construcción ideológica o en sus ideas, cosmopolita, ¿no? Son representaciones que se nos hicieron creer, que se nos transmitieron en ese momento, lo cual no quiere decir que no había algo de eso funcionando. La Argentina era cosmopolita, pero no quiere decir que no tenía sus propias tradiciones o sus propias identidades. Entonces, bueno, creo que este país, digamos, como decís vos, agroexportador, fue perjudicando cualquier tipo de crecimiento industrial, porque estas élites estaban enganchadas económicamente con quienes proveían esos productos manufactureros, y el negocio que le convenía era simplemente el que hacían. La industria quedó entonces muy postergada, y la posibilidad también de esta dinámica social en cuanto al trabajo o a la autonomía, como decías vos en otro momento, también. Es decir, este modelo agroexportador permite el crecimiento de algunas actividades, pero destruye cualquier posibilidad de crecimiento de otras. En ese aspecto, a mí me parece que no fue nada beneficioso. O sea, no puedo decir que no tuvo un beneficio para determinados grupos, porque el país se formó a principios del siglo XX en base a ese modelo, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno recorre la Avenida de Mayo, recorre un montón de cosas, se da cuenta que era un país en el que estaba ingresando mucho dinero. Era el momento en que estas élites iban con la vaca a Europa. Claro, de hecho, ingresaban a través de esa actividad. De esa actividad. Entonces, es imposible decir que eso no generó una riqueza. Ahora, claro, tuvo un costo, a mi entender, enorme, tanto en la forma que tomó la identidad de la Argentina, como en las actividades que postergó. Además, vuelvo a repetir, fueron muchas de esas actividades posibles en la medida que no se pagaba la tierra. Quiero decir, las actividades que se realizaban en la Patagonia eran todas con una tierra que nunca se le pagó a nadie, y la élite podía realizarla también de esa manera, porque eran tierras robadas. Claro. Como lo mismo sucedió con muchas de las tierras de la Pampa húmeda o en otras regiones del país también. Por ejemplo, la explotación de la forestal, ¿no?, del quebracho, o sea, no respetando absolutamente ninguna ley del país, y menos aún respetando a los que trabajaban. Bueno, si ya no se respetó a los dueños de la tierra, imagínate que mucho menos a los que lo iban a trabajar. No, para nada. Entonces, claro, para estos grupos era un país fantástico, pero para los que tenían que poner el lomo era un país horrible. Estamos charlando con el profesor Horacio Mosquera de Historia Social Latinoamericana allí en la carrera de Sociología. Horacio, ahora te invito a que juntos nos informemos qué es lo que está pasando allí en ADUBA, que no es otro que nuestra asociación de docentes de la Universidad de Buenos Aires, y cuando volvamos me gustaría que charlemos sobre todo, que me digas
cuál crees vos que es el rol de la Iglesia dentro de la economía social argentina. Pero eso después del informativo, dale. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. La FEDUN en defensa de la educación nacional. La Federación participó de una reunión junto a los 5 gremios de docentes nacionales de los niveles iniciales, el secretario general de la CTA Boyaski y el secretario general de la CGT Héctor Daer. En el encuentro se presentó la unidad de los gremios de la educación y se analizaron las alternativas del conflicto que se espera en caso de no cumplirse con el llamado a la paritaria nacional. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Regresamos aquí al 87.9, estamos con el profesor Horacio Mosquera. Había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver justamente con el rol de la Iglesia. Digo, somos un país, estamos inmersos en una región absolutamente imbuidos por la religión. Tenemos esa fuerte presencia. Y yo quiero saber si tienen que ver, si en algún momento cuando ellos sacan, por ejemplo, su comunicado anual sobre la pobreza, creo que los diferentes gobiernos han escuchado y reaccionado cuando la Iglesia levantó la voz. ¿A vos te parece que esto es así, que la Iglesia tiene algún componente, tiene alguna incidencia dentro de la economía del país? Sí, no, tienen una autoridad. De la economía social hablo, claro. No de la economía, no me refiero a no, creo que tienen una autoridad moral. O que la gente lo relaciona con eso. Claro. Pero bueno, en la Argentina, desde la independencia que participó gente de la Iglesia tanto de un lado como del otro, ¿no? Nosotros, digamos, podemos señalar, qué sé yo, a Fraulis Beltrán, Aldao, ¿no? En la parte ahí de Mendoza, que eran claramente de la Iglesia, y Mamerto Esquiú, bueno, hay toda una cantidad. Justo Santa María de Oro. Justo Santa María de Oro, o sea, desde los comienzos, desde la Reconquista, digamos, ¿no? En la iglesia del convento de los Mercedinos, digamos, la Iglesia sin duda estuvo, la Iglesia Católica, vinculada a lo que pasaba en el país. Pero también con sus distintas tendencias. Esto, uno generalmente, no sé, identifica a la Iglesia con la cúpula. A pesar de que, bueno, el Concilio Vaticano II redefinió el concepto de Iglesia, ¿no? Iglesia lo empezó a plantear como pueblo de Dios. Es decir, en esa medida todos serían todos serían Iglesia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como que se intenta identificar a la Iglesia Católica con sus dirigentes, o con sus dirigentes más encumbrados. La verdad es que creo que, bueno, siempre se genera un debate a partir de estas posturas, como decías vos, ¿no? De estos llamamientos, y me parece que a su vez la orientación que el Papa Francisco le está dando a la Iglesia a nivel internacional también es muy importante, ¿no? Con respecto a rediscutir este rol o esta intervención que tenía la Iglesia a nivel internacional. O sea, está castigando, por lo menos verbalmente, a lo que serían los negocios financieros en exceso, ¿no? A los fondos buitre, por ejemplo, ¿no? El Papa siempre, digamos, criticó muy fuerte el tema de los fondos buitre. En ese sentido, como que se ve que tenía una sintonía fuerte con la expresidenta Cristina Kirchner, y no tanto con el gobierno actual en cuanto a esa postura. ¿Vos crees que por eso no viene a Argentina, o es simplemente porque no debería venir al país? No inmiscuirse en asuntos internos. No lo sé. Lo que me gustaría es que la Iglesia Argentina acompañe más esos pronunciamientos, porque yo veo que la Iglesia Argentina, como que en ese sentido, a la cúpula de la Iglesia Argentina estoy hablando, ¿no? Más bien la veo como tratando de borrarse de las cosas que muchas veces Francisco plantea a nivel internacional. O por lo menos con algunas posturas media, no sé, difusas.
Lo del otro día de Poli me pareció bien lo que marcó, porque son cosas que la Iglesia tiene que marcar, tiene que jugar ese papel, no porque sea impoluta, no porque ellos en algún momento, digamos, no estén dentro de la misma sociedad, porque creo que sí, también lo que le falta es eso de poder hablar, pero como parte de esa sociedad, no siempre desde el altar, digamos, de quien juzga a los demás, ¿no? Sino como parte de ese mismo equipo, que en definitiva lo son. Si tuviera que pedirte políticas económicas, ¿no? Que pudieses destacar desde el 2000 en adelante, es decir, en este siglo XXI, ¿cuáles destacarías y por qué? ¿En la Argentina? En la Argentina, sí, claro. No, me pareció muy interesante esta reactivación del mercado interno que tuvimos después de la crisis del 2001. Toda la inversión que justamente se hizo en la recuperación de muchas fábricas y de muchas actividades que se habían perdido. Me pareció también muy importante la inversión del Estado, básicamente en tecnología. Creo que la tecnología es algo que Argentina necesita todo el tiempo actualizar. En esto tiene mucho que ver, estamos hablando en esta radio de la universidad y la investigación. La investigación y el papel que en Argentina juegan, porque se realiza a través de los entes estatales, en muchos casos, las investigaciones. No estamos como en otros países que va por áreas privadas. Acá los privados invierten muy poco en el crecimiento tecnológico, y me parece que durante este último tiempo se había invertido muchísimo. Y una prueba de eso fue la vuelta de muchos científicos al país, sí, ¿no? Esa intención de volver a apostar por su país, en definitiva. La posibilidad de trabajar aquí también, ¿no? Y claro, en la medida... Por no decir todos, se fueron justamente porque acá no se conseguía el capital necesario para llevar adelante las investigaciones. Exactamente, eso es lo que justamente lo que apuntaba, ¿no? Ellos vuelven a apostar por su país en la medida también que el país le hace lugar, digamos, y los tienen nuevamente como prioridades. Entonces, bueno, esas medidas me parecieron que fueron muy importantes y que hay que tratar de mantenerlas y de defenderlas actualmente. Digamos, no hay que quedarse simplemente cruzado de brazos frente a lo que puede ser una probable, o ya, digamos, se ven, mejor dicho, algunas señales de una invasión de productos importados, ¿no? Todo en su equilibrio, o todo con criterio, porque para eso es un gobierno, para tener un criterio acertado. No se trata de, no importamos nada, o perseguimos a aquel que importa y no nos fijamos si eso se produce acá o no. No, eso es, la verdad, que los extremos nunca fueron buenos, ¿no? Y yo creo que es por más que, digamos, se disfrace de que muchas veces, no es porque están saliendo tantas divisas y hay que controlarlo, pero hay cosas que realmente uno las necesita importar porque también mueven la producción. Y no se puede prescindir de eso, porque genera una alteración dentro de la vida social importante. De ahí a querer importar masivamente, sin fijarse en los daños que eso representa para la sociedad, me parece que es una actividad muy riesgosa y muy insensible aparte, ¿no? Yo creo que lo que necesita también este gobierno es eso, recuperar un poco la sensibilidad. Habla de los puestos de trabajo que se cierran. Pareciera que los trabajadores, cuando van a pedir un aumento de sueldo, van a pedir por algo innecesario, ¿no? Nosotros estamos con un conflicto docente que es muy importante, y no precisamente porque los docentes vayan a pedirle la plata que les sobre. Estamos retrocediendo a momentos históricos en nuestro país donde volvemos a plantearnos un conflicto acerca del mínimo aumento que podemos tener. Ahora, ¿qué pasa cuando...? Y el gobierno no tiene ninguna sensibilidad es más, tiene palabras siempre de castigo. Me voy a poner un poquito del otro lado, porque este país lamentablemente está dividido, se han polarizado dos formas de pensar
muy diferentes. ¿Qué pasa si el gobierno, la provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el conflicto más extremo, sacando Santa Cruz, ¿no? Que ya es un caso como mayúsculo, pero digo la provincia de Buenos Aires, el caso de Suteba, con sus referentes líderes sindicales y demás. Si la provincia no tuviese el recurso, si la nación no pudiese dar más, ¿cómo podríamos, como sociedad, tratar de ayudar, poner el hombro y de alguna manera salir adelante? Porque si no, es muy difícil explicar las crisis. Siempre se corta el hilo por lo más delgado, claro. Eso ya lo sabemos. Pero llega un momento en el que no podemos seguir teniendo a los chicos fuera de las aulas. No se puede, porque se vuelve en contra de, más allá del reclamo que es justo y que debe ser apoyado por el resto de la sociedad. Digo, también hay una contracara de eso que no termina de conformar a un cierto sector de la sociedad. Mira, me parece que el conflicto docente se fue instalando en Argentina, ¿no? Y entonces es como hablar de un tema en el cual rápidamente la gente, se quiere pegar, pareciera. Y eso me parece que creo que es un problema que tenemos hoy, porque nuevamente digo, ¿qué lugar le damos a la educación dentro de la planificación que tenemos? Como lo que eduquemos hoy es lo que vamos a tener mañana. Sí, claro. No hay vuelta, digamos, con ese tema. También debemos entender que el docente, además de ser docente, es un trabajador y exactamente, percibe un salario y tiene una familia detrás y tiene que hacerle frente a sus gastos y necesita vivir. Y si las mineras no pueden, digamos, poner el dinero, tampoco lo puede pagar el docente, ¿no? Uh-huh. Porque no hay mucho misterio en esto. Si uno permite que determinadas actividades productivas dejen de hacer su aporte, y alguien lo tiene que pagar, como está pasando ahora. Hay un montón de cosas que se están ajustando y que se le están quitando. O sea, venimos de una semana dura. Venimos de una semana donde los discapacitados estuvieron luchando para conservar sus derechos con respecto a las pensiones. Venimos de una semana donde permanentemente el gobierno pareciera que sale a aclarar que no le va a quitar tal beneficio o tal derecho o tal apoyo económico a sectores que son muy vulnerables. Y creo que esto va en la misma dirección, ¿no? La educación de estos niños tendría que ser, me parece que más apoyada. Y después podemos discutir un montón de cosas de los docentes, ¿no? Decir si tenemos los estatutos bien hechos, si hay un abuso con respecto a tal o cual cuestión, y eso también eso se tiene que ir haciendo en la misma medida, pero no por eso se le puede negar a la mayor parte el aumento. Se puede revisar el estatuto sin negarles el aumento salarial que les corresponde. Quizás si lo decimos en esas palabras va a generar un poco de sensibilidad, pero por lo menos decir, mira, si hay cosas que están mal o que creemos que están mal y que pues se puede mejorar, se puede mejorar, pero no por eso uno tiene que ganar menos. Uh-huh. Y me parece que eso está con respecto a toda la sociedad, los estatales y otra cantidad, digamos, de grupos está sufriendo un impacto en cuanto al recorte de sus gastos. Y ¿no? En un país que tiene todo, absolutamente todo, por lo menos eso es lo que escuchamos desde que nacemos, los 4 climas, claro, campo para tirar al techo, recursos naturales bastante interesantes. ¿Cómo se explican las sucesivas crisis financieras? Mira, los recursos naturales van absolutamente ligados a la construcción social que hagamos. Siempre se nos dijo acá, sobra el trabajo, y después no encontramos trabajo, ¿no? Tirás una semilla y crece. Sí, tirás la semilla y crece, y después se lo comen las hormigas, o viene una inundación. O sea, eso no te resuelve nada, porque lo que necesitas es un andamiaje social que pueda canalizar, que pueda socializar esas ganancias, y aparte pueda apoyar las iniciativas también de la gente que no siempre tiene los recursos para hacerlo,
porque si no terminamos haciendo siempre el caldo gordo de los grandes grupos. Yo lo que creo que hoy la Argentina y otros y la sociedad, ¿no?, tienen que pensar también es eso. Es decir, vamos solo a poner nuestro esfuerzo para que los grandes grupos se apropien cada vez de más cosas. De eso se trata. No podemos tener una ley, no voy a decir, digamos, como en China, no estoy hablando de la Unión Soviética, pero por ejemplo como en Estados Unidos, antimonopólica. No podemos tener los argentinos eso, porque hoy no lo podemos tener, o no lo tenemos. ¿No? Se ve seriamente cuestionado. Aún mirando toda la vida a Estados Unidos y queriendo copiar. Es que es una mala copia. Adelante, exactamente, todo, ¿no? Todo una copia. Menos las buenas acciones. Exacto. Es que es así, es decir, bueno, copian, vamos a tratar de copiar todo, menos aquello que perjudica a los ricos. Y bueno, así salen las cosas que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces uno habla, bueno, de la vagancia se habla por ahí de la vagancia de los sectores sociales postergados que no quieren trabajar, y la vagancia de los ricos? ¿No se habla porque tienen la plata para ser vagos? Digo, un país que piensa de esa manera, ¿hasta dónde puede avanzar? Es lo que yo muchas veces, digamos, me cuestiono también. Es decir, pero entonces estamos hablando de la vagancia como criterio moral, como forma de progresar socialmente, o si cada uno tiene el dinero, digamos, se lo banca. No, ahí me parece que tenemos un problema importante, ¿no? Nosotros necesitamos como país también pedir a las élites que tenemos un esfuerzo acorde al despegue que creemos que tenemos que tener. Si no va a ser imposible, ¿eh? O sea, digamos, en la sociedad también sucede que uno copia. Dice, ¿no? Como el padre copia al hijo, como el hijo copia al padre, digamos, muchas veces los medios o los que estamos un poquito más abajo, ¿no?, miramos un poco para arriba. Y estamos perdidos. Y entonces decimos, ¿cuál es la imagen que tenemos? ¿Cuál es, digamos, gente que no sabe de historia, gente que no sabe ni cómo, digo, porque se dan estos raros diálogos que se dan, digamos, socialmente. Uh-huh. Y entonces, bueno, creo que ahí necesitamos un replanteo un poco más fuerte. Estarás de acuerdo conmigo, me imagino, con que todo esto comenzará a tener solución el día que le demos a la educación el lugar prioritario que merece, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Horacio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, es un placer charlar contigo. A ustedes no me queda más que despedirlos y agradecerles como siempre que estén del otro lado del receptor, fijos todos los domingos allí a las 9 de la mañana. Leandro Salas, nuestro operador, muchísimas gracias. Mi nombre es Karina Colioca. Los despido hasta el domingo que viene, 9 en punto de la mañana, aquí en la 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Chau, pásenla lindo.